les comentaba, hermanos, este es el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento, hablando de los profetas, porque el libro fue el libro de Crónicas, el que se escribió al último de lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Pero este profeta, hermano, tuvo una encomienda muy particular. Su profecía es un poco diferente a las demás. Por ejemplo, su nombre significa mi mensajero. Está hablando de Dios, que está mandando a este siervo. Muchos creen que el nombre no tiene que ver con una persona, pero muchos creen que sí fue un profeta cuyo nombre fue Malaquías. Nosotros vemos a través de la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel una y otra vez eran llamados al arrepentimiento, y el pueblo pecaba y volvía a pecar. Dios en su paciencia, Dios en su amor les exhortaba. Ahora, yo no sé cuántos se acuerdan aquí cuando vimos el libro de Abdías, pero el libro de Abdías habla precisamente del pueblo de Edom, ¿sí? Cuyo patriarca es Esaú. ¿Se acuerda quién es Esaú? Es el hermano de Jacob. Y si tú lees, hermano, el libro de Abdías, tú te das cuenta de que es todo lo contrario de lo que dice el libro de Malaquías. ¿En qué sentido? Dios, ahorita en los versos que nosotros leímos, habla de que tiene una profecía en contra de su pueblo. Pero al hablar que tiene una profecía en contra de su pueblo, inmediatamente en el versículo 2, dice, yo os he amado. Todo lo contrario de que si tú lees el libro de Abdías, vas a ver el aborrecimiento de Dios por ese pueblo. Ahora, yo quiero que tengamos en cuenta algo, hermano, porque para los israelitas debió haberse escrito un libro exactamente idéntico al de Abdías. La profecía tendría que haber sido totalmente igual para los descendientes de Jacob. ¿Por qué? Porque también este pueblo fue un pueblo infiel, fue un pueblo que le dio la espalda a su Dios, se llenaron de ídolos, fue un pueblo obstinado, rebelde, contradictor. Pero lo que marca la diferencia entre un libro o la palabra hacia un pueblo o hacia otro es el amor de Dios. El grande amor que Dios tiene para con este pueblo, hermano. Y bueno, yo quiero que usted, hermano, se dé cuenta de que aquí estamos hablando de Israel como nación. Pero nosotros ya tenemos la revelación completa acerca de que el verdadero Israel son todos aquellos que son nacidos de la fe. Así es que si tú has sido regenerado, tú eres parte de ese pueblo de Israel. Amén, hermano. Ahorita se está desatando una ola de que como Israel como nación está siendo bombardeada y están siendo atacados. Muchos, aún como cristianos, hermano, o supuestos cristianos, se están convirtiendo al judaísmo, pensando que el centro de toda la profecía y de toda la Biblia es el pueblo judío. Y no es así. Pablo dice que no es judío el que lo es de sangre, sino aquel que es de fe. Entonces, hermano, si tú eres nacido de esa fe, si Dios te ha regenerado y ha puesto su espíritu en ti, esta profecía es para ti también. Amén, hermano, no pensemos que se le dijo a aquellos israelitas, ¿sí? Y que bueno, no tiene ya nada que ver absolutamente con nosotros. Ahora, quiero ponerte en contexto de lo que estaba pasando. Nosotros estuvimos estudiando el libro de Ageo y el libro de Zacarías. Esos dos libros tienen que ver con el periodo posexílico, que quiere decir que fue cuando salieron de Babilonia. Sí, Dios los había castigado al pueblo de Israel y los había mandado cautivos a Babilonia. Fue un estado de vergüenza, de confusión del pueblo, pero Dios también había prometido que los iba a sacar. Cuando ellos salen, la ciudad y el templo están en ruinas. Entonces Dios les manda a reconstruir los muros y a reconstruir el templo. El profeta Ageo y el profeta Zacarías
son enviados al pueblo de Israel para que los animaran a construir otra vez. Ellos construyeron el templo y construyeron los muros por medio de mucha oposición. Había muchísima oposición. Todavía cuando ellos construyeron el templo y los muros, los babilonios los tenían bajo su dominio. Y fue muy difícil construir el muro, pero ellos tenían una esperanza. Dios les había prometido que cuando reconstruyeran los muros y el templo, el Mesías vendría. Iba a renovar todas las cosas. Entonces, este pueblo fue esforzado y fue valiente, aunque hubo algunas cosas que también los profetas Ageo y Zacarías hablaron en contra de ellos, pero esos profetas hablaron para darles esperanza. Ahora, en el libro de Malaquías, hermano, estamos hablando de que ya han pasado casi 100 años de que el pueblo regresó del cautiverio. Y este pueblo, hermano, está enojado en contra de Dios. Tiene un resentimiento en contra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que ellos estuvieran tan resentidos con Dios? Dios les había prometido que cuando ellos construyeran el templo del Mesías iba a llegar y que Él iba a traer justicia y paz tanto a Israel como a las demás naciones, siendo el centro de esto la nación de Israel. Pero el pueblo de Israel todavía estaba bajo el dominio persa, porque ya los persas habían conquistado a los babilonios. Entonces ellos no veían nada. Ellos decían, bueno, ¿no Dios nos prometió que iba a venir el Mesías y que iba a restaurar todas las cosas? Nosotros no vemos nada. Este pueblo se empezó a desesperar, pero no solamente eso, hermano. Este pueblo comenzó a pecar. Comenzó a pecar, y si ciertamente ya no eran pecados tan groseros, por decirlo de un modo, de llevar a sus hijos y ofrecerlos, quemarlos vivos e introducir ídolos al templo, estos israelitas se habían vuelto apáticos, indiferentes, rebeldes, soberbios y orgullosos. Entonces, estamos hablando, hermano, de un pueblo que fue, aunque en cierto modo no fue como el del periodo antes del exilio, de sus pecados de ese tamaño, pero el pecado ahora, hermano, aunque ellos seguían haciendo sus ritos religiosos, su corazón estaba muy lejos de Dios. Eso nos llama la atención, hermano. ¿Por qué? Porque eso no ha cambiado. Nosotros podemos hacer todo el ritual religioso. Podemos estar aquí, podemos cumplir con nuestras ofrendas, podemos cumplir con algunas cosas en apariencia, pero nuestro corazón no ser cambiado, no ser transformado. Nuestro corazón estar duro delante de Dios. Entonces, hoy no vamos a ver todo el libro. Hoy solamente quiero darles un panorama general del libro, ¿sí? Entonces, se cree que este libro fue escrito durante el periodo donde Nehemías estaba como gobernador en Judá, ¿sí? Pero con una diferencia, es que Nehemías había tenido que salir de Judá. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 13 y póngale ahí un separador. Nehemías capítulo 13, y de hecho si tú lees Nehemías, hermano, el capítulo 13 específicamente, todos los reproches que Dios le hace a Israel se ven plasmados en este capítulo de Nehemías. ¿Está conmigo, hermano? Nehemías capítulo 13, verso 6 y 7. Mas a todo esto, ¿sí está conmigo, hermano? Nehemías. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, está hablando Nehemías, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces, escucha esto, supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Conforme vamos a ir viendo este libro,
vamos a ir viendo por qué ese pecado tan grave delante de Dios. Amén, hermanos. Mira, hermano, cosas como los diezmos, cosas como los matrimonios mixtos, ¿y a qué me refiero con los diezmos? Este pueblo le estaba robando a Dios. Este pueblo le estaba robando a Dios, porque Dios demandaba de ellos una parte de lo que Él les había dado. Ahora, fíjese, a veces en las iglesias de sana doctrina no se quiere hablar mucho acerca de esto, porque muchos piensan que se va a escuchar como una iglesia de la prosperidad. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia de la prosperidad que predica acerca de las ofrendas y los diezmos de una forma torcida y de la manera bíblica? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos te dicen, mira, para que Dios te dé, tú dale. Haz un pacto con Dios y tú dale. Y Dios dice, no, de lo que yo te he dado, de eso quiero que me des. Y que me lo des de corazón. ¿Sí ve cuál es la diferencia, hermano? La diferencia entre estos falsos profetas que te dicen, tú ven y da. Y Dios te va a dar. Pero Dios te dice, no, tú dame de lo que yo ya te di. Porque yo soy tu sustento. Ahí lo que podemos ver es la fidelidad de Dios, hermano. Y que Él también quiere que su pueblo sea fiel al pacto. Entonces vamos a ir viendo poco a poco esto. Los matrimonios mixtos, hablando de que había israelitas. Estos israelitas, fíjense lo que estaban haciendo. Se estaban divorciando de sus esposas israelitas. Y se estaban casando con mujeres más jóvenes que sus mujeres, pero de otras tierras. Y estos hombres, sin razón alguna, pedían carta de divorcio y se casaban con mujeres paganas. Dios les había prohibido eso, porque esas mujeres paganas iban a introducir ídolos en su hogar. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel constantemente tuvo ese problema, hermano? Se juntaba con otras naciones y ¿qué pasaba? Adoptaba los ídolos de esas naciones. Entonces, por eso Dios prohibía todo eso, hermano. Sacrificios que le traían a Dios totalmente vergonzosos, hermano. Ellos traían los animales cojos, los tuertos, traían además lo robado, hermano. O sea, eran tan tacaños, tan codos, que ellos decían, no, yo no voy a dar de lo que es mío. Yo mejor le robo a otro y eso se lo doy a Dios. ¿Te puedes dar cuenta del tamaño, hermano, de lo que ellos estaban haciendo? A lo mejor tú dices, bueno, pero pues, a lo mejor no era tan malo. Te voy a decir una cosa, hermano. Imagínate que es tu cumpleaños. Y yo te digo, hermano, te tengo un regalo. Y te saco el regalo. Y está todo como chicharrón el papel en el que está envuelto. Está todo sucio el papel en el que te lo envolví. Te voy a regalar un suéter blanco. Cuando sacas el suéter está mugroso. ¿Sí? Y además todavía tiene la etiqueta del precio. ¿Tú qué pensarías de mí, hermano? A lo mejor al momento me ibas a decir gracias. Pero ¿cómo te sentirías tú con ese regalo? O sea, nos da risa, hermano, pero a lo que te quiero llevar es cómo el pueblo de Israel estaba llevando eso delante de Dios. ¿Cómo te sentirías tú, hermano, con ese regalo? Te sentirías hasta pena ajena, ¿no? Y si alguien llegara y te dijera, a ver tu regalo, ¿se lo enseñarías así con gusto? Le dirías, mira, se vería que esa persona o que yo que te lo regalé, tuve interés y tuve ese afán por presentártelo bien. ¿Se vería que me interesas de verdad? ¿O que nada más te lo di por cumplir? Pues porque eres mi hermano y pues te tengo que dar algo. Pues ya que. ¿Cómo se vería eso, hermano? Bueno, los israelitas así llevaban sus ofrendas. Si tienes sueño, levántese. ¿Cómo presentamos nosotros, hermano, lo que nosotros consideramos una ofrenda para Dios? ¿Cómo lo ofrecemos?
¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Es que hay un problema, hermano. A veces creemos y decimos, no, es que lo que cuenta es el corazón. Bueno, es que lo que tú haces por fuera refleja lo que hay adentro. Este pueblo reflejaba en su corazón y en sus actitudes que Dios no le interesaba. Dios no les interesaba, hermano. Que ellos solamente estaban ahí por cumplir. Entonces, este libro, hermano, nos enseña a nosotros, hermano, que una rutina religiosa no tiene nada que ver con la integridad. Nada, hermano. Este pueblo, por lo mismo, estaba sufriendo hambre, escasez, había problemas entre ellos mismos, estaban totalmente desanimados, estaban totalmente apáticos y sin ningún interés por adorar verdaderamente al Señor. Pues Dios les decía, dale eso a tu príncipe a ver si te lo acepta. Dáselo. A ver si te lo acepta. Hermano, si tú llegas 20 minutos tarde a tu trabajo y trabajas en una empresa donde es rigurosa la disciplina, ¿crees que te van a aceptar? Y Dios es lo que está diciendo, preséntaselo a tu príncipe. Preséntaselo a él. Ahora, hermano, tú si eres dueño de un negocio y tienes empleados, ¿te encanta que tus empleados lleguen tarde? No, a mí sí me encanta que lleguen tarde. Porque así puedo hacer más cosas yo. ¿Sí te gusta, hermano? ¿O te gusta que haya unas reglas y que se cumplan? Hermano, nos gusta a todos, ¿no? Pero, hermano, este pueblo estaba haciendo lo que ellos querían como ellos querían. Y eso no ha cambiado, hermano. El estado de ánimo que ellos tenían, hermano, era deplorable. Mire, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 10. Amén, hermano. Romanos capítulo 10, verso 21. Dice, 10:1, ¿verdad, hermano? Le dije 21, ¿verdad? Dice ahí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo, ¿qué, hermano? Rebelde. ¿Y cómo, hermano? Y contradictor. ¿Y usted quiere ver qué tan contradictor era el pueblo? Mire, detrás de cada pregunta, hermano, que el pueblo hace, Dios les está hablando algo en contra. ¿Y el pueblo sabe cómo contesta? Con una pregunta, como si ellos ignoraran. Mire, por ejemplo, ahí hoy vamos a ver un panorama general, comenté, ¿sí? Fíjense lo que dice en el capítulo 1, en el verso 2 de Malaquías. Regrese a Malaquías. Fíjese la pregunta que hace. ¿Dios les está diciendo algo? Y quiero, hermano, que nosotros nos examinemos nosotros mismos. Si a veces, aunque no como tal, le hacemos estas preguntas a Dios, pero con nuestra actitud, se las hacemos. La pregunta que los israelitas hacen, después vamos a ver lo que Dios les dice, pero quiero que vea las preguntas que ellos hacen. Ellos dicen, ¿en qué nos amaste? El pueblo de Israel dice, ¿en qué nos amaste? Y si el pueblo de Israel, hermano, estaba mal, que no tenía toda la revelación completa como ahora la tenemos tú y yo, imagínese cuando nosotros, no con nuestras palabras, pero sí con nuestras actitudes decimos, ¿en qué nos has amado? ¿Se puede fijar lo que hay detrás de esa pregunta que está haciendo el pueblo? Hay soberbia, hay orgullo, hay arrogancia. A ver, tú estás diciendo que nos amaste. ¿En qué? Después vamos a ver cómo Dios les responde.
Y luego, por ejemplo, en el capítulo 1, también en el verso 6, hace la otra pregunta. ¿En qué te hemos deshonrado? Y ve en la última parte. Ellos dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Ven las preguntas que ellos hacen, hermano? ¿Dios los acusa de algo? Dios dice, no es cierto. Miren, no quiero minimizar lo que el texto está diciendo, pero a veces es como cuando tú ves a tu hijo que está haciendo algo mal, y él te dice, ¿yo no lo estoy haciendo. Y tú lo acabas de ver, que él fue. ¿Cómo te sientes, hermano? Cuando él te dice, yo no fui, pero tú lo acabas de ver. ¿Qué dices? Tú me quieres tomar el pelo. Insultas mi inteligencia. Si yo te estoy viendo que tú lo estás haciendo. Este pueblo era así, hermano. Dios dice que ellos le han deshonrado y ellos dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Y a veces nosotros, hermano, Dios nos exhorta, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de una predicación, a través de la oración, a través de nuestro devocional. Y como que nosotros decimos, no, pero pues yo no creo estar mal. Yo creo que yo estoy bien. Y nos justificamos acerca de algo que Dios muy claramente ya nos ha estado hablando. Y nos justificamos, es que esto, es que el otro, es que, hermano, tenemos la misma actitud que el pueblo de Israel. ¿En qué te hemos deshonrado? Dice en el capítulo 2, en el verso 17, hacen otra pregunta. ¿Está conmigo? ¿En qué le hemos cansado? ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Ven que ellos hacen esa pregunta? ¿Dios les dice algo? ¿Los está reprochando acerca de algo? Y él dice, ¿en qué? Y si tú ves estas preguntas es, ¿en qué esto? ¿En qué el otro? ¿En qué aquello? Hermano, a nadie nos gusta que nos exhorten. Pero hay veces cuando nos exhortan y no nos gusta, tenemos esta actitud de decir, bueno, ¿y en qué? ¿En qué? A veces claramente estamos pecando y oramos y decimos, Señor, si yo he pecado en contra tuya, sí has pecado. Sí has pecado. No me pones a mí en primer lugar. Mira, hermano, en verdad yo se lo digo, hermano, y se lo digo de corazón. A mí este libro me ha hablado así en áreas muy específicas de mi vida. Pero ahora que hemos estado comentando, hermano, acerca de la puntualidad, yo sé que hay hermanos que se molestan cuando uno les dice que lleguen temprano. Pero es que en esas actitudes, hermano, en esos detalles, hermano, se ve dónde está tu corazón. Y no lo digo yo. Aquí lo está enseñando. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero en verdad, hermano, en esos detalles se ve qué tan importante es Dios para ti. Y a veces nosotros, como yo les decía, tratamos de justificarnos y tratamos de decir, pero en verdad, hermano, Dios conoce nuestro corazón. Si tú verdaderamente a Él lo pones en primer lugar, ¿o cuál es nuestro ídolo? Ahí en el capítulo 3, en el verso 7, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Ve la pregunta que están haciendo, hermano? ¿En qué nos vamos a volver? O sea, ¿de qué? Pues estamos contigo, mira, Dios, te traemos los sacrificios. Estamos yendo al templo. Estamos trayendo las ofrendas. Aunque las ofrendas sean robadas, aunque los sacrificios eran de lo peor, y aunque abiertamente estaban desobedeciendo a Dios en cuanto al pacto matrimonial. Estaban deshonrando a Dios. Y ellos todavía dicen, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Está conmigo, hermano? Estamos viendo un panorama, ahorita un panorama general. Ahí en el 3.8 también dice, ¿en qué te hemos robado? Señor, ¿en qué te hemos robado?
Hermano, mire, le voy a decir algo, hermano, y no se enoje conmigo. ¿Se acuerda el ejemplo que le dije del regalo? Ok. Cuando nosotros venimos, hermano, hablando de las ofrendas económicas, hermano, no vengas a improvisar aquí. ¿A qué me refiero con improvisar aquí? Hermano, le doy uno de a 200, cóbrese 100 de ahí. Hermano, si tú ya sabes que vas a venir aquí y le vas a dar a Dios de corazón lo que tú le vas a dar, ¿qué tienes que hacer? Apartarlo, ¿no? Lo apartas. Volvemos al ejemplo del regalo, hermano. Hermano, es tu cumpleaños. Te regalo esta toalla, hermano. Te la regalo. ¿Cómo se ve eso, hermano? Se ve que estuve pensando en el hermano, a ver qué le regalaba, a ver qué le gustaba, a ver cómo yo podía pues darle una alegría al darle un regalo. A lo mejor tú dices, ay, hermano, también eso. Pero es que son detalles, hermano. El domingo lo vimos y el antepasado lo vimos. Pequeñas zorras, hermano, son los que minan nuestros campos. No es el adulterio, no es la homosexualidad, no es la fornicación, o sea, también eso. Pero son las pequeñas cosas, hermano, que nos están mermando en nuestra vida espiritual. Dios sabe, hermano, si tú verdaderamente se lo estás dando de corazón. Amén. Pero, hermano, si tú vienes a la casa del Señor y ya has dispuesto en tu corazón a dar una ofrenda, ¿qué tienes que hacer? Hermanas, ¿cómo se sienten cuando se nos olvida el aniversario de bodas? Y que andamos improvisando. ¿Cómo se sienten? Bien felices, ¿no? ¿Cómo se sienten, hermanitas? ¿Felices? Tenemos una iglesia rara, se sienten felices las hermanas. ¿Verdad que te sientes mal? ¿No te acordaste? O cuando la pregunta reglamentaria, ¿cuántos años cumplimos de casados? A ver si te acuerdas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y por qué esos detalles, dices, sí son importantes para mí? ¿Y por qué crees que para Dios esos detalles no son importantes? ¿Por qué, hermano? Aquí Dios lo está diciendo. El cómo vengamos, hermano, y cómo hagamos a Dios el centro de toda nuestra vida, hermano, se va a manifestar en las cosas que nosotros hacemos en el exterior. No es al revés, hermano, porque este pueblo estaba de apariencias haciendo muchísimas cosas mal hechas, pero hacía su ritual religioso. No hagamos de nuestra vida cristiana un ritual religioso, hermano. Y ahí en el 3:13 dice que hemos hablado contra ti. Y a lo mejor ahorita tú me vas a decir, hermano, yo nunca he dicho eso que usted está diciendo. Muy probablemente, hermano, muy probablemente, los israelitas no lo dijeron así tal cual. Pero en la intención y en el corazón con que actuaban delante de Dios y para con Dios, eso era. Eso era. ¿Qué hemos hablado contra ti? Nosotros no hemos hablado nada. Vamos a ir viendo qué fue lo que estos israelitas pensaban en su corazón. ¿Me escuchó, hermano? Pensaban en su corazón. Entonces, este tipo de preguntas, hermano, ¿sí?, reflejan el corazón del pueblo. El pueblo tenía ingratitud. Ellos ya no se acordaban de que Dios, a través de toda su historia, había estado con ellos, que los había salvado y librado de Egipto, que los había pasado por el Mar Rojo, que los había introducido a la tierra, que los había enviado castigados al exilio, pero no destruidos. Estaban disciplinados, no como el pueblo de Edom, que aunque ellos quisieran edificar, ¿qué iba a hacer Dios? Iba a destruir. Ese pueblo, hermano, tenía en sí, el pueblo de Israel, la gracia y la misericordia de Dios, y ellos ya no se acordaban de eso. Un reproche del que habla Pablo, que Dios hace a la humanidad, es que no me honraron ni me agradecieron. Esas dos cosas, hermano,
Dios reprocha a la humanidad ya en general. Y nosotros, hermano, tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios, hermano, de honrar a Dios, pero al mismo tiempo de que estamos honrando a Dios, ser agradecidos con Dios. Cuando en el momento, hermano, que tú dejes de ser agradecido con Dios, no importa la situación que tú estés pasando, en ese momento debes de tener mucho cuidado porque vas hacia el declive espiritual. La ingratitud, hermano, empieza y todos los demás problemas también comienzan. Había hipocresía en ellos, había una pérdida de la reverencia de Dios y del temor de Dios. Había infidelidad y había incredulidad porque Dios les había dicho que iba a llegar el Mesías. Pero ellos decían, ¿dónde está el Mesías? Ya llevamos 100 años aquí y el Mesías no está. Así que vemos todos estos pecados en el corazón del pueblo de Israel, pero también Dios confronta 6 áreas de pecado deliberado de ellos. Regrese conmigo en el capítulo 1. Versos del 2 al 5, no los vamos a leer ahorita, hermano. Nada más es para que tenga una idea general. Y yo espero, hermano, espero en verdad, que ahora que sabe que vamos a estudiar el libro de Malaquías, usted comience a leerlo también. Comience a adelantar. Amén, hermano, no espere hasta que lleguemos el miércoles que toca profetas menores. En el capítulo 1 del verso del 2 al 5, ¿sí? Él los confronta de repudiar su amor. O sea, el hecho de que ellos dijeran, ¿en qué nos has amado? Ellos estaban haciendo menos el amor de Dios. Imagínate, hermanos, ¿cuántos aquí que tienen hijos hacen todo para darles lo mejor? Y cuando tus hijos te dicen, no, tú a mí ni me quieres, tú quieres más a mi hermano, tú quieres más a mi hermana, ¿tú qué sientes, hermano? ¿Qué sientes, hermano? ¿Alegría? Te da tristeza, ¿no? Porque si yo los amo a los dos igual, o a los 3, o a los 5, a los 20 que tengas, yo los amo igual. Y hay una tristeza en nuestro corazón, ¿no, hermano? Entonces imagínate, Dios los confronta y les dice que ellos repudian su amor. Porque Dios les ha mostrado su amor al elegirlos. Y lo vamos a ir viendo eso, hermano. Porque nosotros a veces decimos, soy elegido por Dios. Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero si entendemos, hermano, que esa es la muestra del amor de Dios, y que por ese simple hecho tenemos que estar agradecidos y vivir conforme a lo que Él quiere, hermano, muchos de nuestros problemas se van a terminar. También en el capítulo 1, en el verso 6, y en el capítulo 2, el verso 9, ¿sí? Él los confronta al negarse ellos a darle la honra como padre que se merece. Él los confronta con eso. Ustedes no me quieren dar honra. Ustedes no me quieren dar gloria. Hermano, tú deliberadamente le dirías a Dios, yo no te quiero honrar. Yo no te quiero dar gloria. ¿Tú dirías eso, hermano? Pero ¿sabes cómo lo decimos? Con la forma en la que vivimos. Así que no es necesario que le digamos, yo no te quiero honrar. Simplemente al vivir como nosotros queremos y haciendo a un lado la palabra de Dios, con ese simple hecho, hermano, nosotros estamos diciendo eso. También Él habla ahí en el capítulo 2, en el verso del 10 al 16. Ellos rechazan la fidelidad de Dios. Ese sí vamos a leer 2:10 al 16. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó ¿con quién, hermano? Con hija de Dios extraño, lo que estábamos hablando. Jehová cortará de las tiendas a Jacob al hombre, de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir al altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor.
así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, ellos estaban diciendo, a ver Dios, nosotros te estamos trayendo las ofrendas y venimos y lloramos delante de ti, Señor, y tú no las quieres, tú no las quieres recibir. ¿Por qué Dios no quería recibir esas ofrendas, hermano? Porque era de lo robado, porque era de lo cojo, era de lo ciego, y porque además se estaban divorciando y se estaban casando con otras mujeres de otros pueblos, claramente estaban desobedeciendo y aún así ellos querían que su ofrenda fuera recibida. O sea, a ese límite llegó el pueblo de Israel, hermano. A ese grado llegó el pueblo de Israel. Ahora, ¿nosotros a qué grado llegamos? ¿A qué grado llegamos? Porque este pueblo se estaba quejando de que Dios no recibía sus ofrendas y que ellos lloraban y que estaban ahí en el altar y que estaban ofreciendo sacrificios. Pero ¿cómo los ofrecían? ¿Cómo los ofrecían? También ahí en el capítulo 3, en el verso del 7 al 12, Él los confronta por robar las riquezas de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios, hermano? Sí roba. Dios, hermano, conoce nuestro corazón y sabe cómo ofrendamos. Amén, hermano. Pero Dios también sabe. O sea, a veces decimos, es que Dios sabe mi corazón y sabe que lo que estoy dando es de corazón. Pero también Él sabe, hermano, si de verdad estás dando más allá de tus fuerzas o le estás dando limosna. Porque más adelante vamos a ver que nuestro amor, hermano, ahí en Efesios capítulo 5, habla de que nosotros nos tenemos que amar como Cristo nos amó. Y habla de un amor sacrificial. Ahora, no vas a dar lo que no tienes, hermano. Que se entienda eso, no vas a dar de lo que no tienes, vas a dar de lo que tienes. Pero dígame una cosa, hermano. ¿Cuánto tú estás dispuesto a hacer por la educación o por tus hijos? Hablando económicamente. ¿Cuánto estás dispuesto, hermano? Por ejemplo, si tu hijo te dice que tiene hambre, tú agarras y le dices, no, pues sabes que hay aquí una tortilla fría, cómetela. O aunque no tuvieras todo el capital que se requiere, pero tú le darías lo mejor a tu hijo. Lo mejor que en tu capacidad puedes darle. ¿Qué harías, hermano? Pues le das lo mejor, ¿no? Dentro de tus capacidades. Pero Dios sabe, hermano, si de verdad le estamos dando lo mejor de nosotros económicamente, o le estamos dando limosna, o estamos buscando las monedas más chiquitas para depositar en el alfolí, sabiendo Dios que Dios te ha prosperado, y sabiendo tú que Dios te ha dado. Es que esto viene en la palabra de Dios, hermano. No les estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. No, hermano, lo vamos a ir viendo. Esto Dios lo demanda. Más adelante vamos a ver si todavía está vigente el diezmo, pero, hermano, de todos modos dice la palabra de Dios que nosotros demos por la gratitud que hay en nuestro corazón. Y si este pueblo, hermano, tenía cierta visión, pero hasta cierto límite, nosotros ya tenemos toda la revelación y sabemos lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo debería de estar nuestra gratitud o cómo debería de ser nuestra gratitud y cómo la deberíamos de manifestar? Con lo mejor, ¿no, hermano? Con lo mejor que tenemos. Amén, hermanos. Ahí en el 3:13 al 15, también Él los confronta de maldecir la gracia de Dios. O sea, ellos decían, a los impíos les va bien. No les pasa nada. Bienaventurados son ellos porque no les pasa nada. Están prosperando. Hacen lo que su corazón les dice. Y no hay quien les estorbe. Son bienaventurados. Habían cambiado. Creían que Dios era como ellos. Pero más adelante lo vamos a ver. Cómo Dios, ahí en vez de reprocharles, vuelve a hablar de su amor. Vuelve a decirles que les ama.
que los ama. Entonces, vemos la negligencia, la apatía, la soberbia, el orgullo, la arrogancia del pueblo de Israel y vemos el amor, la fidelidad, la paciencia de nuestro Dios. Nuestro Dios, hermano, es maravilloso. Nuestro Dios es paciente y nos llama para que nos arrepintamos. Constantemente Él nos está hablando para decirnos: arrepiéntete. Arrepiéntete en esta área. Arrepiéntete en esta otra área. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Y yo me volveré a ustedes. Y eso, hermano, es el amor de Dios en acción. Amén, hermanos. Entonces, todo lo que ellos manifestaban era lo que había dentro de su corazón. Un comentarista dice lo siguiente: una fe débil y fatigada se contenta con las apariencias. Una fe débil y fatigada se contenta con las apariencias. Bueno, yo con que cumpla, con que el pastor me vea que estoy llegando aquí, ya. El problema, ¿sabe qué es, hermano? Que Dios no se contenta con eso. Dios quiere no el 80% de ti, no el 85% de ti, no el 90% de ti, no el 99.9% de ti. Él quiere el 100%. Y si no le damos el 100%, entonces no le demos nada. Porque Él no acepta menos de eso. Él no acepta menos de eso. Él quiere todo. El tema del pacto, hermano, también es prominente en el libro de Malaquías. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 2 al 5, Dios habla del pacto de amor por su pueblo. Es a grandes rasgos, hermano, lo vamos a ir viendo después. En el capítulo 2, del verso 5 al 9, habla del pacto de Leví. En el capítulo 2, verso 10, habla del pacto de los padres. En el capítulo 2, verso 14, habla del pacto matrimonial. Y en el capítulo 3, en el verso 1, habla del pacto, del mensajero del pacto. Así que Malaquías, hermano, es como un médico especialista teológico. Él va a examinar y va a identificar las señales, causas y consecuencias de la religión muerta en el pueblo de Israel. Él va a decir: esto es lo que está mal en ti. Porque está hablando, es la boca de Dios hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, si tú tuvieras la oportunidad de escoger a un pueblo, ¿hubieras escogido a Israel, hermano? Luego estás pensando, no me digas que sí, hermano. Tú para tu trabajo, ¿a quién escoges? ¿A lo mejor o a lo peor? Hermana, tú para hacer tu comida en tu casa, ¿qué escoges? ¿Lo mejor o lo peor? Para ir a una fiesta, ¿te vas con chanclas y bermudas y una playerita con la que te duermes? ¿O vas con lo mejor? ¿Hubieras escogido al pueblo de Israel, hermano? Si hubieras sabido cómo es ese pueblo. Pero Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué? Dios te escogió a ti y me escogió a mí. No por nosotros, hermano, sino por el que escoge. Por aquel que nos llamó, por aquel que nos ama. Ahí en Malaquías capítulo 3. Verso 1. Dice aquí: he aquí yo envío a mi mensajero. Aquí está hablando de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Ahí va a llegar nuestro Señor Jesucristo, a quien vosotros, ¿qué, hermano? ¿Ve? Esta era la razón por la que ellos estaban enojados. Ellos querían que llegara el Mesías, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es ¿cómo es, hermano? ¿Fuego qué? ¿Y cómo qué? ¿Tú necesitas de ese Mesías, hermano? ¿Lo necesitas como fuego purificador?
Lo necesitas como jabón de lavadores, hermano. Y dice la palabra del Señor, dice, y se sentará ¿para qué, hermano? ¿Qué está haciendo Dios ahorita con su pueblo? Está haciendo un fuego, Él es un fuego purificador, está purificando a su iglesia. Él es un jabón de lavadores, Él te está limpiando. Él dice, y se sentará para afinar. ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿Qué más te está haciendo? ¿Limpiando cómo? ¿Cómo se limpia la plata, hermano? Si la plata pudiera hablar, ¿qué crees que diría la plata? ¡Auch! Y a veces nosotros así decimos. Porque a veces ese proceso es doloroso. Dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. O sea, esto va a ocurrir sí o sí, hermano. Si tú eres hijo de Dios, Dios te va a purificar y te va a quitar todo aquello que no se parece a su hijo. Te lo va a quitar, hermano. Confía en Dios, no te desesperes. ¿Sabe qué fue lo que pasó ahora durante la pandemia? Que el pueblo se desesperanzó. Pueblo, la iglesia. Y como que dijo, bueno, pues ya estamos aquí todos tranquilos, ya no pasa nada. Se perdió la esperanza. Por eso por eso la iglesia, se volvió como el pueblo de Israel. Se volvió apático. Y de hecho, cuando Dios dice que cuando está hablando de traer las ofrendas y todo eso, Él menciona que el pueblo dice, ¡ay, qué fastidio! ¡Qué fastidio traer! ¡Qué fastidio estar haciendo los sacrificios, estar trayendo las ofrendas! ¡Qué fastidio es esto para nosotros! No lo podemos soportar. Pensemos, hermano, y veamos dentro de nuestro corazón si por nuestra mente y por nuestro corazón pasa eso. ¡Ay, qué fastidio es domingo! Y me toca en la mañana, y me toca en la tarde. ¡Qué fastidio es el miércoles y yo regreso cansadísimo del trabajo! ¡Qué fastidio! Veamos si hay eso en nuestro corazón. El verso 4 dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Aquí está hablando, dice, y será, está hablando en futuro, hermano. Necesitamos y seguiremos necesitando a ese Mesías prometido, hermano. A ese fuego purificador. Durante el libro de Malaquías tú vas a ver que Dios demanda a su pueblo el que ellos no sean agradecidos porque Él los amó. Pero el verdadero Israel vivió como Dios quiso que viviera, Jesucristo. Durante el libro tú vas a ver a los sacerdotes cómo se corrompieron, hermano. Y cómo ellos actuaban juntamente con el pueblo para poner las ofrendas y los sacrificios en mal estado y no les causaba ningún temor. Pero vemos a nuestro gran sumo sacerdote que se ofreció una vez y para siempre, cómo entró al lugar santísimo, hermano, y ofreció un sacrificio con su propia sangre agradable y acepta delante del Padre. Vemos cómo el pueblo de Israel fue infiel, pero Jesucristo nunca pecó y siempre dio gloria al Padre. Vamos a estar viendo eso, hermano. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Ellos necesitaban, hermano, desesperadamente ese Mesías, que los purificara, que los redimiera, que los transformara, porque su problema, hermano, no era su pobreza, su problema no era su desesperanza, su problema no era ese, su problema era su corazón. Y el único que podía cambiar el corazón, ¿quién crees que era? Ese Mesías, esperado. Romanos capítulo 5, verso del 6 al 11. Dice,
Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, ¿qué, hermano? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjame preguntarte algo, hermano. ¿Dios sabía cómo ibas a ser tú y cómo iba a ser yo? ¿Cómo íbamos a ser a veces de rebeldes, de malagradecidos, de soberbios y de arrogantes y de orgullosos? ¿Qué merecíamos, hermano? Lo que Edom recibió, que iba a ser destruido y que el aborrecimiento de Dios para con ellos iba a ser sobre ellos para siempre. Eso es lo que merecíamos tú y yo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores, ¿qué, hermano? Cristo murió por nosotros. Ahora dice ahí el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos, ¿qué, hermano? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué, hermano? Tú vas a ser llevado a la gloria sí o sí, si eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, arrepiéntete. Pon tu fe en nuestro Señor. Y Él dice que un corazón contrito y humillado, ¿qué? Él no va a despreciar. El verso 11 dice, y no solo esto. Ahora, todavía hay más, hermano. ¿Todavía hay más bendiciones? Sí, amén. Y no solo esto, sino que también, ¿qué, hermano? Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? ¿Tú has sido reconciliado con Dios, hermano? ¿Y qué merece, si tú le llamas Padre, qué merece ese Padre de parte de sus hijos? Que honremos a nuestro Padre y que nos comportemos como nuestro Padre nos pide que nos comportemos. Vamos a ir viendo poco a poco este libro, hermano. Pero sí, yo te invito a que a través de estas preguntas que los israelitas están haciendo y de estos reproches que Dios les está haciendo a su pueblo, tú te examines y veas qué es lo que hay en tu corazón. Veamos qué es lo que hay en nuestro corazón, hermano. Dios es fiel y nos va a llevar a su gloria, pero demanda de nosotros que tomemos nuestra cruz, hermano. Todos los días. ¿Y qué es tomar tu cruz, hermano? Que tú te niegues a ti mismo y que hagas la voluntad de aquel que te llamó. Amén, hermanos. Es una bendición estar de este lado, hermano. Cuando no conocíamos al Señor no nos dábamos cuenta. Pero hoy que vemos de lo que Dios nos libró, decimos gracias, Señor. Y que esa gratitud se muestre en nuestra forma de vivir.